En el 22º domingo del tiempo ordinario nos encontramos a Jesús teniendo un enfrentamiento muy acalorado con un grupo de escribas y fariseos que le cuestionan porque notan que algunos de sus discípulos no se lavan las manos como es debido antes de comer. Jesús se molesta y les da una respuesta muy fuerte que debió haberlos dejado pensando, pero que si ponemos atención también nos deja pensando a nosotros. ¿Cuál fue esa respuesta? Quédate en tu programa Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Será un ejercicio muy interesante, de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. De vivir. Pues bien, vamos a leer el Evangelio según lo presenta el Evangeliario en este 22º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos. ¿Y qué te parece si después de leer el Evangelio procedemos a hacer su análisis bíblico? Vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice esto: En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a muchas otras tradiciones de purificar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entender todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad.
todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Ese es el evangelio que leemos en este 22º domingo del tiempo ordinario. Qué interesante, el tema aquí que se nos plantea es la pureza. La pureza. Se indignan unos porque consideran que los discípulos no se han purificado, ¿verdad?, para comer, y Jesús da una lección de lo que realmente es la impureza, en un intercambio bastante fuerte. En esta ocasión leemos dos perícopas en el evangelio. La primera es la de la discusión sobre las tradiciones farisaicas, y la segunda es la perícopa de la doctrina sobre lo puro y lo impuro. Vamos a delimitar este texto. Su contexto amplio es toda la primera sección del Evangelio según San Marcos, que habla acerca del ministerio de Jesús el Mesías. Recuerda que el Evangelio según San Marcos está dividido en dos grandes secciones. Esta es la primera. La segunda trata acerca del destino de Jesús, el Hijo del Hombre. Pues bien, este texto pertenece a la primera parte. Delimitándolo todavía más específicamente, su contexto inmediato, encontramos que lo que sucede antes es una serie de curaciones que realiza Jesús en Genezaret. Y justo antes de eso viene el episodio en el que Jesús camina sobre las aguas, y justo antes de eso viene el episodio en el que Jesús multiplica los panes, que te has de acordar que veníamos leyendo el Evangelio según San Marcos en este ciclo litúrgico B, y cuando llegamos a la multiplicación de los panes, hicimos una pausa en el Evangelio según San Marcos y tomamos entonces el Evangelio según San Juan y leímos la multiplicación de los panes según San Juan, y después nos saltamos ese pasaje de cuando Jesús camina sobre las aguas y continuamos reflexionando acerca del discurso del pan de vida que Jesús pronunció en la sinagoga en Cafarnaúm, que estaba relacionado con esa multiplicación de los panes. Bueno, pues ahora regresamos al Evangelio según San Marcos y nos volvemos a saltar cuando Jesús camina sobre las aguas, que me hubiera gustado mucho hacer el análisis bíblico de ese pasaje porque es un ejercicio muy interesante, pero bueno, tenemos que continuar con lo que la misa nos va proponiendo. Entonces, regresando al Evangelio según San Marcos, encontramos eso, estaba la multiplicación de los panes, luego sigue cuando Jesús camina sobre las aguas, y después viene la serie de curaciones que Jesús realiza en Genezaret, todas ellas curaciones físicas, curaciones del cuerpo, le llevan gente en camillas, él cura a mucha gente, y después de eso viene este enfrentamiento que tiene Jesús con estos fariseos, con estos escribas, todo este diálogo acerca de lo que es la pureza, de lo que es la impureza, y después de eso continúa el Evangelio con los viajes de Jesús fuera de Galilea. Ahora, este contexto inmediato es interesante porque nos ayuda a ubicar geográficamente este encuentro que tiene Jesús, o este desencuentro que tiene Jesús con los escribas y con los fariseos. Sucede precisamente en Genezaret. Después de que realiza estas curaciones, se acercan estos escribas y fariseos que vienen de Jerusalén y sucede esto que acabamos de leer. Genezaret ya no existe, en todo caso quizás exista como sitio arqueológico, pero según los arqueólogos, según los especialistas y las investigaciones que han desarrollado con el paso del tiempo, se piensa que Genezaret se encontraba ubicado justo a la mitad del camino entre Cafarnaúm y Magdala, ahí pegado también al mar de Galilea. Tiene sentido, Jesús, su base era Cafarnaúm, ahora sale de ahí para comenzar a realizar su ministerio fuera de Galilea. Entonces sale Jesús de Cafarnaúm y llega a Genezaret, y ahí es donde hace esta escala y ahí sucede todo esto. Los actores que intervienen con estas perícopas son, por supuesto, los fariseos, los escribas, los discípulos de Jesús que no se lavan las manos, y Jesús mismo. La estructura del texto pues es fácil de identificar. Si pones atención, es fácil de identificar. Nos encontramos primero una introducción, después una interlocución y finalmente una enseñanza moral de Jesús. Y en el caso de la interlocución, acuérdate que las interlocuciones son estos diálogos breves en los que alguien le dice algo a Jesús y Jesús de ahí responde. En este caso, esta interlocución, hablan los escribas, hablan los fariseos, y con eso le dan pie a Jesús para que él responda, y Jesús responde con un midrash. La respuesta que da Jesús a los escribas y fariseos en esta interlocución es un midrash. ¿Qué es un midrash? Es una interpretación que se hace de las escrituras. En este caso, Jesús hace una interpretación de una de las profecías de Isaías, precisamente. Bueno, pues vamos a ver entonces, si te fijas en la introducción del texto, habla precisamente acerca de las costumbres que tenían los antepasados de estos escribas y fariseos, los antepasados a fin de cuentas del pueblo de Dios con el que Jesús está conviviendo, tradiciones que tenían que ver todas ellas con la pureza. Entonces dice aquí, en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. ¿Sabes que los fariseos
Era un grupo de judíos que, aunque en las películas siempre se nos presentan como los villanos de la historia, lo cierto es que los fariseos eran personas que se tomaban muy a pecho la religión y sobre todo se tomaban muy a pecho la ley y la querían cumplir a rajatabla, la querían cumplir al pie de la letra, eran muy celosos del cumplimiento de la ley. Ellos, a fin de cuentas, cumpliendo con la ley, pues eran hombres buenos porque procedían según la ley. Su intención era buena. El problema estaba en que ellos practicaban la ley con el propósito de cumplir con esa ley por esa ley y para ellos ser perfectos. Entonces ellos se encontraban en la práctica rigurosa de la ley un camino a la perfección personal, y pues lógicamente que cuando uno se queda nada más con esa meta, acaba uno haciendo de estas prácticas algo que inflame el orgullo, algo que inflama la arrogancia, porque últimamente la ley de Dios está encaminada a que el hombre sepa amar a Dios y a que el hombre sepa amar a su prójimo, no a que el hombre sepa amarse a uno solo y cumpla esas leyes porque uno se quiere mucho y quiere uno lucir como el mejor, quiere uno ser perfecto. Claro, el cumplimiento de la ley nos perfecciona, pero no ese es el propósito, no es el último fin del cumplimiento de la ley. Y era el propósito con el que los fariseos cumplían con la ley. Entonces, los desencuentros que llega a tener Jesús con ellos se deben a la motivación equivocada que ellos tenían del cumplimiento de la ley. Pero a fin de cuentas, te digo, eran hombres buenos. Buenos porque, pues, en consecuencia de cumplir con la ley, pues acaban siendo hombres buenos. Pero vacíos, huecos, ¿ves? Entonces, y aquí se molestan todos ellos, se molestan estos escribas, estos fariseos con estos discípulos de Jesús, indignan, ¿verdad? De que no se lavan las manos antes de comer. Y se nos habla aquí, ¿verdad? Se nos da, Marcos nos da algunas otras prácticas. Dice aquí, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Y explica, en un paréntesis Marcos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, y de hecho ese restregando bien se tenían que lavar hasta los codos. En otros evangelios, cuando se hace este reclamo, el reclamo es porque no se lavan hasta los codos, nada más se lavan las manos. Aquí con Marcos para nada se las lavan, y con esto se indignan estos fariseos y estos escribas. Entonces dice, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, es decir, de sus antepasados, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de purificar vasos, jarras y ollas. Entonces eran, aquí todo el tema, como te digo, son prácticas o costumbres, tradiciones que tienen que ver con purificarse las manos, con purificar las vasijas que se emplean para cocinar, que se emplean para comer. Esa es la introducción. Ahora viene la interlocución. Entonces hablan primero los fariseos y los escribas y Jesús va a responder. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, o sea, de los antepasados, y comen el pan con las manos impuras? Fíjate que no hablan de suciedad, no hablan de que tienen polvo en las manos o que tienen mugre en las manos, no, hablan de impureza. Entonces, eso como que ya lo lleva a un carácter moral, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, una mamá se enfada con su hijo porque se sienta a comer sin haberse lavado las manos, la mamá lo está interpretando como irresponsabilidad o como falta de higiene. En el caso de los fariseos y de los escribas, ellos no les preocupa la cuestión de la higiene, la cuestión de la pulcritud. A ellos lo que les importa es la cuestión de la pureza. Entonces ya no se trata de una cuestión de higiene, se trata de una cuestión de moral, ¿ves? Es diferente. Entonces ahora ya se trata de una falta moral y por eso vienen y le cuestionan a Jesús, oye, pues ¿cómo tus discípulos cometen esta falta moral de no lavarse las manos para comer? ¿Ves? Muy diferente la higiene que la falta moral. Y entonces Jesús se molesta. ¿Y por qué nos damos cuenta de que se molesta? Porque les contesta con palabras muy fuertes. Y es aquí donde esta respuesta de Jesús la hace en la forma de un midrash, interpretando una de las profecías de Isaías. Entonces Jesús les dice, Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Ves? Está molesto Jesús, por eso les dice así, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Esa es la interpretación. El texto de Isaías, el texto profético era ese. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Viene la interpretación.
dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces aquí todo esto en conjunto es el Midrash. Y el reclamo de Jesús es fuerte, ¿verdad? Porque dice, no me vengan ustedes con estos cuentos, no me vengan ustedes a hablar de pureza, porque la práctica que ustedes tienen en el cumplimiento de la ley es una práctica vacía, es nada más de dientes para afuera, es lo que dice. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí el corazón va a ser un tema muy muy importante, porque Jesús después va a empezar a decir una serie de 13 vicios que precisamente hacen que un corazón esté lejos. Que un corazón esté lejos de Dios. Y les dice, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. ¿Sabes que en la primera lectura de la misa, acuérdate que siempre el tema de la primera lectura en la misa es el mismo tema del Evangelio, y siempre el tema del Salmo es el tema de la primera lectura para responderle a Dios con el Salmo, a Dios que nos ha hablado primero a través de la primera lectura? Entonces el tema es el mismo. En la primera lectura nos encontramos el pasaje del libro del Deuteronomio cuando Dios le da a Moisés la ley. Y fíjate que hay un versículo que resulta muy importante para entender lo que sucede aquí en este evangelio. Es el segundo versículo que aparece en la primera lectura, en el que Dios dice lo siguiente: no añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Pero fíjate qué interesante, dice, no añadáis nada, ni suprimáis nada a lo que yo mando hoy. Es decir, no adulteren la ley, ni le quiten ni le pongan. Ni le quiten ni le pongan. Bueno, pues resulta que el pueblo de Dios, con el paso del tiempo, le pusieron más de 600 normas alrededor de la ley, así como que hicieron una muralla, un valladar, así todo alrededor. Ellos lo hacían para custodiar la ley, pero lo que acabaron haciendo fue imponer tantas leyes, así como estas, de la pureza y de la purificación, y de que lo que se come y de que no se coma sangre y de esto y de aquello, que entonces de repente eran tantas leyes que se perdía ya de vista lo esencial, que era lo que Dios sí había ordenado, que eran esos 10 mandamientos. Y que Dios fue claro: no añadáis ni suprimáis nada, ni le quiten ni le pongan. Lo que se le quite ya es cosa de los hombres. Y entonces Jesús aquí les reclama: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a ¿qué? A la tradición de los hombres, a lo que ustedes le inventaron alrededor a la ley de Dios. Y por andar cumpliendo todas esas tonterías y todas esas cosas superficiales que ustedes inventaron alrededor, entonces pues sí, serán muy buenos en el ejercicio de esa práctica, pero lo que están haciendo realmente no es obrar con el corazón. Entonces, ¿saben qué son ustedes? Son unos hipócritas, porque me vienen a hablar aquí de pureza y vienen aquí a cuestionar la pureza de mis discípulos, cuando el corazón de ustedes, antes que otra cosa, su corazón es lo que está impuro. No me vengan a hablar de pureza de manos cuando su corazón está impuro, hipócritas. Es un reclamo fuerte, es un reclamo fuerte. Jesús está enojado. Y para nosotros eso es ya una llamada de atención. Es un jalón de orejas, pudiera ser, o al menos, si no un jalón de orejas, sí es al menos una señal de alerta. Porque, bueno, creo yo que siempre que leemos la Escritura, el Evangelio en concreto, tenemos que poner atención no solamente a lo que Jesús dice, sino también a sus reacciones y a sus emociones. Hay veces que encontramos a Jesús muy compungido, lo encontramos incluso llorando, destrozado del corazón, como cuando muere Lázaro. Hay veces que nos lo encontramos muerto de miedo, como cuando está orando en el huerto de los olivos. Pero también hay veces en que lo encontramos molesto. Más de una vez lo encontramos molesto. Y es muy importante para nosotros ver y darnos cuenta de las cosas que a Jesús lo molestan. Porque lo molestan. Y no vayamos nosotros a cometer cosas en un afán de ser buenos, en un afán de ser perfectos. Era el afán de estos fariseos y de estos escribas. Era ese afán de ser buenos y de ser perfectos, a fin de cuentas. No vaya a ser que nuestro afán por ser buenos y ser perfectos hagamos algo que a Jesús le moleste y entonces el reclamo venga para nosotros. No me vengas con estas tonterías, hipócrita. Son palabras duras, porque a fin de cuentas, ¿qué nos hace diferentes de los fariseos? Cuando los fariseos querían ser buenos cumpliendo la ley. Y nosotros tenemos que cumplir la ley, ¿no? Porque sabemos que la ley es la voluntad de Dios, queremos cumplirla. Entonces, ¿qué nos pudiera diferenciar de los fariseos? Lo que nos acaba diferenciando de los fariseos, o lo que debe de diferenciarnos, es la motivación para cumplir con esa ley. Si la cumplimos por amor a Dios y por amor al prójimo, entonces perfecto, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Si no lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo, sino por nosotros ser los perfectos, los buenos, y que todo el mundo nos reconozca como tales, estamos cayendo en la motivación de los fariseos, y entonces estamos cayendo en la hipocresía que a Jesús claramente le disgusta. Estamos cumpliendo de dientes para afuera cuando nuestro corazón está
impuro. Si te encuentras en la búsqueda de un buen libro de espiritualidad que leer en estos días, permíteme recomendarte la lectura de mi libro Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este es uno de los diferentes libros que he escrito y en él te ofrezco una serie de reflexiones, todas ellas basadas en los escritos de San Pablo, que te ayudarán a sentirte cerca de Jesús, que te ayudarán a encontrar en él consuelo, que te ayudarán a reflexionar y a saber cómo enderezar y dirigir tu vida. A la gente que lo ha leído siempre le ha gustado mucho. En verdad te lo recomiendo. Está disponible en Amazon, está disponible en Barnes & Noble, está disponible a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Lo puedes encontrar así en su edición impresa o también en ebook para Kindle. Y después de esto viene entonces la tercera parte de estas pericopas o de este texto, como lo vemos en la Santa Misa. Viene la tercera parte, que es la enseñanza moral. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Porque aparte, pues imagínate, la gente ahí ya se quedó como incómoda, a lo mejor sintiéndose mal, tal vez sintiéndose apenada, hasta con Jesús, de que, oye, este ya me vino aquí a acusar. Y entonces Jesús los llama otra vez y pone las cosas en orden. Y les dijo: escuchad y entended, no solo escuchad, sino escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen, y viene aquí la lista de 13 vicios: los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Del corazón del hombre. Y fíjate que cuando nosotros pensamos en corazón, ¿qué pensamos de inmediato? Corazón, amor. Siempre pensamos corazón, amor. Cuidado, aquí Jesús dice, es del corazón, de dentro, dice, de dentro, del corazón del hombre. Es de ahí de donde salen todos estos 13 vicios. Y fíjate que en el libro del profeta Jeremías encontramos otra aseveración así acerca del corazón muy fuerte, que va en esta misma línea de lo que Jesús está diciendo. Jeremías dijo lo siguiente: el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo, ¿quién lo conoce? Mira, y nosotros que solemos relacionar el corazón con el amor, y hasta lo hacemos símbolo de amor. Pero hay que tener cuidado, porque un corazón impuro no es fuente de amor. Un corazón impuro pues es fuente de todos estos vicios. Y por eso Jesús le echa en cara a su hipocresía, porque si ustedes vienen aquí a hablarme de pureza de manos, pero ¿qué tal si hablamos de la pureza de su corazón? Muy buenos para cumplir estas normas, para purificar vasijas, para purificar manos, para no comer sangre de los animales. Muy buenos para todo eso. Para pagar impuesto de la menta, para pagar impuesto del eneldo. Eso sí, para eso sí muy buenos. Pero ¿qué tal sus pensamientos perversos? Aquí ya vienen a pensar mal de estos, ¿no? ¿Qué tal las malicias? En lugar de pensar bien de la gente, a pensar mal de ella. ¿Qué tal las malicias? ¿Qué tal la envidia? ¿No será que tienen envidia de que esta gente viene y me escucha y aprende? ¿No les da envidia que no le presto a ustedes la atención que le presto a ellos, que tienen el corazón más dispuesto? La difamación, vienen a acusar para difamar, para quitarle la honra a estas personas. No hay que confundir difamación con calumnia. La calumnia es decir mentiras de otra persona. La difamación consiste en quitarle la fama. Se puede difamar calumniando, inventándole mentiras a otro, pero también se puede difamar sacando a la luz las fallas, los pecados de otro. En este caso, pues ellos están difamando a esta gente, vienen aquí a acusarlos, ¿verdad? El orgullo, ¿no? ¿Por qué se creen ustedes tan buenos acá? Pues por orgullo. Y la frivolidad, vean las cosas en las que se fijan. Entonces fíjate cómo de estos 13 vicios que Jesús dice, y conociendo con quienes estaba hablando, pues a lo mejor entre sus escribas y fariseos había alguno que pecaba de fornicación, a lo mejor alguno robaba algo,
A lo mejor alguno era homicida o algo, no sabemos, o el adulterio, o las codicias. Jesús les receta toda esta lista precisamente en contraposición a esa obsesión por la purificación de las manos para comer. Y eso brota del corazón. ¿Eso qué significa? Que pues sí, Jesús y Jeremías hablan mal del corazón en este sentido y en este momento. Pero también es cierto que del corazón sale lo más noble del hombre. Entonces nuestro corazón tiene que ser purificado y sanado por Jesús para poder ser fuente de todo lo más noble, en especial del amor. Es para pensarse. Yo te decía que la respuesta de Jesús, así de dura, debió dejarlos pensando, esos fariseos y esos escribas. Pero también tiene que dejarnos pensando a nosotros. Tiene que dejarnos pensando a nosotros, porque ¿cómo anda nuestro corazón? Pensamientos perversos, fornicaciones, robos. No, ay, sí, yo no robo. Pero pues la gente que hace mal uso de los bienes de una oficina, por ejemplo, que se llevan los lápices o que usa las copiadoras para sus cosas personales, en fin, los homicidios. Claro, a lo mejor no la gente que está viendo este programa ha matado a alguien, a lo mejor no le ha tomado la vida a alguien, pero a lo mejor ha matado a alguien porque lo ha herido físicamente, a lo mejor ha matado a alguien porque lo ha matado de vergüenza, a lo mejor ha matado a alguien porque le ha hecho sentirse mal, porque ha herido sus sentimientos, ¿verdad? Son otras formas de matar. El adulterio, el abandonar a los esposos por irse con alguien que no lo es. La codicia es estar deseando lo que tienen los demás. La malicia, el estar pensando mal de la gente. Los fraudes en época de impuestos, no pagando lo justo a los trabajadores. No devolviendo lo que se ha pedido prestado, por ejemplo, eso es un fraude, ¿no? Pedir prestado y no devolverlo nunca, pues es un fraude, aparte de un robo. Otra vez hablando del robo, a lo mejor yo cuando me he robado algo, oye, ¿cuántos libros no has devuelto? ¿Cuántas películas no has devuelto? ¿Ves? O sea, date cuenta cómo de alguna u otra forma todos tenemos cola que nos pisen. Por eso es que esta respuesta de Jesús nos tiene que dejar pensando a toda la envidia. La envidia por definición es la tristeza por el bien ajeno. Y no necesariamente es que al envidioso quiera lo que tiene el que tiene el otro. Simplemente le molesta. Puede ser que alguien más tenga lo que él tiene, pero por el hecho de que él también lo tenga le da envidia, porque le da tristeza, le molesta, le incomoda que el otro tenga. Que tenga lo que sea, que tenga dinero, que tenga una casa, que tenga una familia estable, que tenga una buena esposa, que tenga un buen trabajo, que tenga éxito profesional, que tenga una vida recta. Y a mí me siento mal de que él tenga cualquiera de esas cosas. Ese sentirme mal porque él tiene, aunque yo también pueda tener, el hecho de que me sienta mal porque él tiene, eso es la envidia. La difamación, de cuánta gente hablo mal. A lo mejor llego a casa y comienzo a quejarme de este y de aquel que en el trabajo, y estoy hablando mal de ellos y sin mentir, a lo mejor diciendo la verdad, pero le quito la fama a uno y a otro y al de más allá. O el orgullo, me siento muy bueno, no, hombre, ¿cómo crees? Yo nada de esto, yo con todo cumplo. Bueno, pues cuidado, no vayas a caer en lo de los fariseos, porque si realmente eso es un serio análisis de conciencia, pues puedes encontrar que no es cierto. Pero si te crees muy bueno, pues no vaya a ser que estés aquí con el orgullo o con la frivolidad, ¿verdad? Esa frivolidad, ese nada más interesarse por lo superficial, ese llevar una vida light, ese todo está bien, ese no comprometerse, ese no meterse a fondo en las cosas. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. No comer sin lavarse las manos, eso no hace al hombre impuro. Eso en todo caso le provocará una tifoidea, pero no lo hará impuro. ¿Te das cuenta? Pues ese es el evangelio. En realidad, interpretarlo, pues, ¿qué se le interpreta? Es tan obvio, ¿no? Sí, haciendo el análisis, bueno, uno encuentra la estructura y que el midrash y la interlocución y todo eso no deja de ser interesante. Pero a nivel vivencial, porque Dios nos habla y Jesús nos ha hablado no para que lo analicemos, sino para que lo escuchemos. Pero mira, Jesús realmente también nos dice, escuchen y entiendan. Hay que entender su palabra. El propósito de Pasión por el Evangelio es hacer estos análisis para comprender el Evangelio más a fondo y más con todo su contexto y todo eso, así comprenderlo mejor, porque lo que queremos es comprender mejor la palabra del Señor, pues para vivir según ella. Pero a fin de cuentas lo que importa no es nada más la comprensión intelectual, sino el hacerlo vida. Entonces esta enseñanza moral que da Jesús nos debe dejar a todos reflexionando, haciendo un serio análisis de conciencia y lógicamente pues pidiéndole a Jesús que sane nuestro corazón
para que si nuestro corazón se ha manchado y es un corazón impuro que es fuente de alguno de estos vicios, si no es que de los 13, que mejor nos lo sane, nos lo purifique, nos lo limpie, para que entonces nuestro corazón sea fuente de todo lo más noble. ¿Y qué te parece si con eso en mente ponemos en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos reflexionado, y ahora nosotros nos dirigimos a Jesús en un momento de oración? Te invito a que, como siempre hacemos, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, la ley procede de tu voluntad. Concédenos cumplirla por amor a ti y a nuestros hermanos. No permitas que cometamos el sacrilegio de adulterar tu ley para satisfacer nuestros caprichos personales. Sana nuestro corazón de toda maldad y purifícalo. Danos un corazón limpio y aparta nuestros pensamientos perversos. Danos castidad y no nos dejes caer en la fornicación. Danos laboriosidad para trabajar y nunca robar. No permitas que matemos a nuestros hermanos, ni en su cuerpo, ni en su mente, ni en sus sentimientos, ni en su corazón. Concédenos reconocer tus bendiciones y ser agradecidos, para nunca sentir codicia de los demás. Ayúdanos siempre a desear el bien a los demás y aleja de nosotros toda malicia. Manténnos firmes en la honestidad para nunca cometer fraude alguno. Danos mesura para siempre evitar el desenfreno. Aleja de nosotros toda tentación de sentir envidia de los demás. Nunca permitas que caigamos en la bajeza de difamar a nuestros hermanos. Permítenos imitar tu humildad y desterrar de nuestro corazón todo sentimiento de orgullo. Aliéntanos a poner nuestro corazón en lo importante para nunca caer en la frivolidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo para reflexionar y aprender acerca del Evangelio aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Si te ha gustado el programa, no olvides decir me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Y si lo estás viendo en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal. Todo esto nos ayuda a que este programa llegue a muchas más personas, para que más personas cada día se beneficien y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir analizando juntos los textos del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Y te espero también a lo largo de toda la semana en mi programa de radio Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que a lo largo de esta semana Dios te conceda la gracia de una y otra vez purificar tu corazón para que siempre sea fuente de todo lo más noble que existe en este mundo. Apasionate por nuestra fe. La vecina de la calle París. ¿Qué pasaría si las personas en quienes confías te fueran traicionando una por una? La vecina de la calle París. Una novela de suspenso, amor, traición y fe. Disponible en Kindle y edición impresa en Amazon, y ahora también en audiolibro leído por su autor Mauricio Pérez. Descarga el audiolibro solo en el sitio semillasparalavida.org. La vecina de la calle París. Atrévete a conocerla.